Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy contamos con la participación de Sofía Escauriza. Ella fue alumna del CEX de Moda 3D y también está con nosotros Alejandro, profesor de los cursos que componen este CEX, Diseño de Moda Digital nivel 1, nivel 2 y Pasarelas Virtuales. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos. Hola, ¿qué tal, Lucía? Perdón. Muchas gracias por recibirme aquí y estoy encantada de poder conversar con ustedes. Claro, ¿no? Un placer, Sofía, poder entrevistarte, porque tú ahora mismo, ¿dónde te encuentras? Yo ahorita me encuentro en Argentina, soy de Venezuela, me mudé hace 2 años y medio a Argentina, justo muy poquito antes de la pandemia. Wow, ¿y cómo fue esa mudanza entonces? Bueno, fue difícil porque además que mi país está cursando por sin entrar en política, por un gobierno difícil, por así decirlo, tuvimos que viajar durante 6 días entre bus, avión y carro, automóvil, hasta acá a Argentina. Bueno, fue horrible. Pero llegar aquí fue genial. Bueno, ¿y cómo ha sido esa llegada a Argentina profesionalmente hablando? Porque ¿a qué te dedicas exactamente? Soy diseñadora de moda, me gradué en diseño de moda en el Instituto de Venezuela Brivil. Después de graduarme, sigo siendo asistente de diseñadora de la diseñadora Betty Paz. Ella ahorita está allá en Madrid, España. Y pues llegando aquí, como se estancó un poco el proceso del DNI, porque mi plan era llegar, tener mi DNI y trabajar para alguna tienda, alguna casa de moda aquí en Argentina. Pues llegó la pandemia, se retrasó un poco eso y aparecieron ustedes con esta nueva visión de la formación online y de la moda virtual. Entonces, ¿cómo nos conociste? ¿Cómo aparecimos ahí en este momento de tu vida? Pues ustedes fueron presentados hacia mí, por mi mentora y socia de trabajo, Betty Paz, que, como ya había mencionado antes, radica ya en Argentina y le había aparecido publicidades de ustedes. Entonces, investigando qué era Clo, ella quería que aprendiera a manejar el programa. Entonces, en ese momento, ella, de su capital, me financió los primeros estudios y pues de ahí creo que cada día sigo aprendiendo. ¿Y esto más o menos en qué fecha fue para situarnos en el tiempo? Eso fue cuando ustedes estaban lanzando por primera vez la tarifa plana. Vale. Uh-huh. Creo que fue en junio del 2020. 20. Sí, 20, porque 2019 todavía no había pandemia. Claro, y en ese momento deberíais ser unas pioneras simplemente por estar interesadas en moda digital, porque claro, no había llegado la pandemia todavía, no se hablaba de desfiles virtuales de moda digital. ¿Cómo es que de repente dices, pues esto puede ser interesante y puede aportarnos, ¿no?, para nuestro futuro? Sí, no sé exactamente qué marca de moda lanzó como su primera animación en 3D, que nos cuestionábamos si eso era digital, cómo se hacía, o si era de verdad y simplemente era una persona con traje verde al estilo Just Dance, uh-huh, que en una pantalla verde se edita y postproducción. Entonces, al investigar eso, pues los conseguimos ustedes y dije, esto es interesante. Además de que pensamos un poco más allá en,
para mostrar una colección, ahora ya no se tendría que confeccionar esa colección, porque si bien es cierto que nos gusta ver el producto terminado, o sea, tocarlo, verlo, ponérnoslo, hay muchas veces que quizás el diseño no sea conveniente para la temporada o para el público al que lo queramos dirigir, y en el más extremo caso, pues a la colección no le vaya muy bien. ¿Y qué hacemos con esas piezas? Entonces eso pensábamos que generaría un feedback más rentable que hacer una colección completa y tener la incertidumbre de que si va a funcionar o no. Bueno, me imagino, Alejandro, que estarás de acuerdo con lo que está comentando Sofía, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La moda digital te permite trabajar mucho más rápido y de cara a tener un feedback del cliente, pues te permite tenerlo sin tener que producir nada, ¿no? Entonces eso, pues bueno, es un punto de partida bastante bueno. ¿Cómo te sentiste, Sofía, en esas primeras clases, ¿no? Al final aportas el conocimiento que has adquirido en la moda física, lo estás aportando a un diseño en moda digital, pero ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pareció el software de primeras? Bueno, antes de comenzar clases me lo descargué para probarlo. Pensé que podría ser parecido a Illustrator, pero había ciertas herramientas que no tenían como los mismos clics, por así decirlo, que Illustrator. Es decir, si yo le daba a una tecla, no hacía lo mismo. Pero, bueno, todos esos detalles lo explica Alejandro muy perfectamente, que lo pude entender después. Pero así de entrada, creo que solamente hice un vestido entallado, pero a pura prueba y error. Luego ya para la segunda clase con Alejandro, tercera clase, ya estaba generando propios patrones. Y eso me imagino que para ti era como orgullo, ¿no? Tu primer patrón digital. Sí, se me ha hecho muy, no fácil, sino muy divertido. ¿A qué me refiero con divertido? A mí siempre me ha gustado lo digital, me ha gustado la computación, me ha gustado todo que tenga que ver con una pantalla y un mouse, desde chiquita. Entonces, el trabajar no lo veo como un trabajo, lo veo como un juego, lo veo como posibilidad de crear piezas que obviamente se confeccionan, pero siento yo en mi cabeza que no es lo mismo a cuando cortaba el papel, que tenía que cortar 1000 pedazos de papeles y probar en 1000 pedazos de tela para saber que quería esta ampliación o que quería este corte. Aquí con muy simples clics, como dice Alejandro, en poco tiempo veo el resultado que quiero. Entonces es como cuando jugaba en la computadora My Sims o Barbie o algo así. Y Alejandro, ¿crees que lo que está diciendo Sofía podría coincidir con la opinión general del resto de alumnos de moda digital? Yo creo que sí, sobre todo porque, bueno, Clover tiene una interfaz bastante sencilla, el flujo de trabajo es muy lineal, según vas aprendiendo herramientas quieres seguir aprendiendo y sobre todo que la curva de aprendizaje es muy rápida. Como ha dicho Sofía, ¿no? En apenas 2-3 clases ya vas a ser capaz de crear tus propios modelos, ¿no? Sobre todo si eres una persona que le apetece y le gusta aprender y con inquietudes, vas a terminar haciendo los patrones pues como empezó Sofía, ¿no? En 2-3 clases ya eres capaz de visualizarlos y bueno, eso te ilusiona y te motiva para seguir aprendiendo. Claro. Bueno, estamos hablando de diseño, pero también ha habido un curso de pasarelas virtuales en el que aprendes cómo animar, ¿no? Todas esas prendas que estás haciendo. ¿Qué sensación te dio ese curso? ¿Qué te pareció, Sofía? Primeramente me sentí como muy agobiada y nerviosa de aprender Yo normalmente tiendo a no
visualizar mucho la escala entre persona y entorno. Eso se me hace muy difícil. Entonces, creo que en uno de los detalles que me dijo Alejandro de mi TFC es que justamente los bloques de las paredes se me quedaron un poco grandes a comparación a lo que era el metro o el personaje. Entonces, esos pequeños detalles tengo que corregirlos, pero la interfaz en sí del programa de 3ds Max sí me costó un poco. ¿Por qué? Porque había visto en su tarifa plana el curso de interiorismo 3D y ahí les juro que no entendí nada. O sea, no sé, fue muy diferente la forma que explicaba esta profesora a cómo explica Alejandro, que lo explicaba relacionándolo con el software de Clo. Entonces creo que en ese momento fue un poco más fácil entenderlo. Ahí ya fue cuando hiciste el clic, ¿no? Bueno, pues Sofía, si te parece, vamos a ver esos diseños, ¿no? que hiciste para tus trabajos de fin de curso. Ok. Bueno, pues nos cuenta Alejandro un poquito en qué consiste el trabajo de fin de curso y ahora ya que Sofía nos enseñe el suyo, si os parece. Bueno, en este caso, Sofía nos va a presentar 3 trabajos. El primero consistía en hacer una cápsula o mini colección de 5 total looks, basado en una inspiración pues personal y totalmente libre. Y bueno, a través de todo lo aprendido en el primer curso de Clo, pues los alumnos tenían que demostrar pues que habían aprendido, por supuesto, a coser, a hacer un total look con más de 2 o 3 prendas, añadir gráficos, estampados, pespuntes, y todo esto pues lo tenían que englobar pues como nos va a hacer ahora Sofía, en una presentación con su inspiración y aproximadamente entre 20 y 35 renders, ¿vale? Y los renders, bueno, pues para aquel que no sepa lo que es, simplemente es, imaginemos como una computación gráfica de todo lo que hemos trabajado en Clo, en la parte digital, para sacar un resultado fotorrealista. Y bueno, en el caso de Sofía, tengo que decir que todos sus trabajos me sorprendieron, para bien. Pues nada, Sofía, vamos a ello. A ver. Ok, para esta primera colección la titulé Kitsune no Majo, la magia del zorro, porque siempre me ha atraído primeramente la cultura oriental japonesa y esta leyenda me pareció muy bonita de interpretar. Agarré varias referencias como es el arte, tanto antiguo como el arte que ahorita se transmite, actual, de esa criatura, los poderes que tenían, también el vestuario japonés y del Japón y de esa cultura. También tomé pequeños detalles como lo fue el origami. La leyenda está basada en que un zorro al cumplir 100 años, pues se activa o se vuelve mágico. Entonces, a partir de los 100 años, depende de cada edad que tenga, pues va creciendo su poder y el número de colas. Entonces, aquí siempre hago como bocetos de qué quiero, qué podría utilizar, siempre inspirándome en mi mood board. Y al final, cuando construía la pieza, me di cuenta algunas cositas que podía agregar que no había percibido en la ilustración, porque eso es un poco lo que creo que Clo nos permite, además de ilustrarlo, el poder crear físicamente algo, físicamente virtual, algo expande mucho más la creatividad. Ok, wow, como primer diseño creé a un niño porque quería hacer una colección que fuera masculino, femenino e infantil, al menos uno infantil. Para como se titula Joven Zorro, es ese zorro recién convertido en kitsune que posee influencias de criaturas
con mayor rango, pero que todavía está comenzando. Es por eso que tiene su pelaje, tiene cosas más infantiles como es la braga, el jumpsuit, y obviamente algo más como para darle movimiento y que se conectara con las demás piezas del kimono. Está muy bien. Para este es como un punto medio a lo que va a venir después, ya que es un kitsune ya, bueno, primero es masculino, es joven, sin duda alguna más experimentado que el anterior, pero este posee ciertos rasgos dentro de la comunidad que lo hace más importante que el anterior. Por ejemplo, el degradado justamente va de blanco sí, de la chaqueta. Me gusta mucho. Sí, va convirtiéndose, va evolucionando. Sí, como de más claro a más oscuro, ¿no? Sí. En este pensé, aquí ya casi no hay blanco. Aquí ya tiene prácticamente su poder al 95%. Entonces quería algo más poderoso, algo más como había mencionado, origami, pliegues, que fuera incluso el movimiento del fuego, porque este zorro, uno de sus poderes divinos es poder controlar el fuego. Entonces, siempre siguiendo con las mangas amplias, pero con el movimiento del textil en el cuerpo. Aquí, al ser el primer nivel, pensé que quería enfocarme mucho en el patronaje. Y es por eso que agregué este capitoné a este traje masculino. Y fue un pequeño reto dentro de la colección, porque si bien es cierto que se puede coser lo que sea, a veces el mismo textil como colisiona entre sí, pero creo que con los puntos adecuados, la distancia de partículas, el estar siempre pendiente de esos detalles, lograron que lo que tenía en mi mente fuera realidad también. Bueno, y al final esto era en el primer nivel, ¿no? De moda digital. Sí, teniendo en cuenta que yo el primer nivel y el segundo nivel los cursé en paralelo. Ah. De hecho, bueno, simplemente el apunte de que en estos renders Sofía ya introdujo cosas del segundo nivel, ¿no? Cosas más avanzadas como es el pelaje y bueno, el capitoné que hizo no lo damos ni mucho menos, eso es simplemente diseño propio suyo y ella se comió la cabeza para hacerlo, pero es que le quedó muy bien. Entonces, bueno, eso lo valoré mucho también, aparte del pelaje. Sí, ¿por qué lo hice al unísono? Porque justamente hace unos meses ya había visto o ya estaba un poquito empapada, por así decirlo, de las clases, entonces ya había visto las clases de primer nivel. Iba a hacer un repaso, cualquier otra pregunta en las clases en vivos que tuviera, pero dije, yo sí puedo hacer los dos al mismo tiempo, solamente tengo que aprender lo nuevo que me vayan a enseñar en segundo nivel. Y prácticamente fue un curso noviembre, diciembre, enero, que no tuve vacaciones, pero no me importó, la verdad. Al curso. Bueno, y para todos los que nos estén viendo, que claro dirán, ¿qué es eso de la tarifa plana? Ahora mismo es latecnocreativa.com, los planes de suscripción a los que hay, en los que, como comentaba Sofía, ella fue accediendo a los diferentes niveles de, en este caso, diseño de moda digital, como podrías haber estado accediendo a cualquier otro, ¿no, Sofía? Sí, o sea, aprendí bastante, aprendí patronaje en el modelaje, en el modelo, con Armiche y con Maribí. Ellos dos fueron como mis guías en
en otro mundo del patronaje, con este patronaje, ya ves, es que no me acuerdo la palabra. Desde el modelaje. Moulage. Ah, Sí, moulage. el moulage. Sí. Pues eso básicamente fue un poco lo que hice en este diseño, es que en el mismo maniquí fui agarrando la tela para que diera la forma que yo quería. Entonces hay un poco influencias también siempre de la técnica creativa. Muy bien. Y en este último representa un kitsune de alto rango, sabiduría, y es por eso que en la parte de atrás, obviamente no lo ven totalmente volteado, y es por eso que hice un close-up de la parte de atrás, agregué un gráfico, un bordado, que de eso lo aprendí en CLO número 2, en el propio diseño, para decir que ya tienes la marca del kitsune, que, o sea, ya eres un completo, un ser completo. Pues muy interesante, te quedó súper bien. Sí. Además que en esto, bueno, tanto aquí como en el segundo, me di la libertad de pintar el maniquí. Desde antes he utilizado programas como Illustrator, Photoshop, entonces quería maquillar a mis maniquís en relación con mi inspiración. ¿Y eso lo juntaste desde los otros programas? Sí, agarré la piel y pues la empecé a maquillar en Photoshop. Bueno, está muy bien que vayas aplicando, que puedas ir aplicando los conocimientos de otras cosas a tu proyecto final, ¿no? Sí, me gustó mucho realmente cómo quedó esta colección. Sí, la verdad es que quedó muy bien, ¿eh, Sofía? Te felicito de nuevo. Bueno, pues vamos a ver el segundo, porque ya con este súper nivelazo. El segundo, yo siempre me ha gustado el Halloween. El Halloween es como mi temporada favorita, mi festividad favorita. Y preguntarán por qué. Porque siento yo que es como la noche que no te juzgan. O sea, sabemos que en la sociedad, si eres delgado, dicen, no, estás muy delgado porque no comes, o estás muy obeso porque comes demasiado, pero nadie sabe realmente lo que escondemos detrás de nuestra piel. Entonces, para mí el Halloween significa podemos ser libres sin tener que recibir esa crítica de las otras personas. Entonces, más que nada, agarré como inspiración esta película famosa de Disney, Pesadilla antes de Navidad, o El extraño mundo de Jack, como título latinoamericano. Divina película, estupenda. Sí, donde él se cansa de lo que las personas creen de él. O sea, refiriéndome a Jack. Todo el mundo lo ve y dice, oh, es el rey del Halloween, tiene cierto estatus y no puede salir de ahí. Entonces él trata de ponerse en una posición donde se quiere ser parte de la Navidad porque lo ve diferente, ve algo nuevo, pero realmente al final dice, no, ok, yo puedo apreciar eso, algo nuevo, pero no significa que eso sea lo que realmente soy. O sea, sí, me pueden clasificar, pero sigo siendo quien soy a pesar de todo. Para esta colección creé mi propio estampado, un poco maximalista, con elementos de Halloween como eran los candy corn, que son estos dulcitos que tenemos en Halloween, las calabazas, y como una representación de libertad, pues un cuervo. Aquí, siguiendo como el mismo patrón de inspiración
seguí diseñando en boceto, pero siempre fui cambiando una que otra cosa al momento de realizarlo en Clo. Aquí seguí igualmente, bueno, presentando la colección, seguí enfocándome en infantil, masculino y femenino. Pero en este caso, más que una interpretación de lo que fue la colección pasada, que fue las etapas del crecimiento del personaje que estábamos hablando, aquí directamente quería transformar o visualizar cómo serían estos personajes de la película vistiendo uno de mis diseños. Uh-huh. Reinterpretación de los personajes. En este primer diseño quería agrupar a los 3 diablillos, no sé si los ubican. Me voy un poquito hacia atrás. Estos 3 diablillos. Vale, sí. Donde finalmente predominó la inspiración de la pequeña bruja. Y es ese infantil, ese divertido, porque siento que fue un diseño, a pesar de ser elegante, divertido por las formas del recorte que pude crear. Además aunque esta colección esté inspirada para Halloween, realmente tú no piensas que el uso de estos trajes que estamos viendo, sea como para Halloween, no son de disfraz, aunque tengan... No. O sea, justamente es categoría cóctel, porque no, si bien me gusta lo teatral, yo sí visualizo estos trajes para el uso de algún evento fuera de la temporada. Uh-huh. Como y segundo... lo mismo con el masculino. Me gusta mucho la espalda. Sí, fue algo que de verdad quería realizar, dado que en este curso, en este nivel 2, vimos bordados, además de colocarle la pintura facial, quería que estuviera impregnada la cara de Jack o la cara de una calabaza dentro del traje, porque así era como más distintivo, o sea, pequeños detalles. A veces las personas, siento yo, que no diseñan, le cuesta diseñar para el aspecto masculino, porque dicen, no, es que no se puede diseñar tanto, porque si no se vuelve femenino. Y no. Los pequeños detalles hacen que la pieza cobre vida, y si no quieres agregarle diamantes o bordados exuberantes a una pieza masculina, hazlo en los pequeños detalles. Es por ello que me gustó implementarlo en la espalda, para que no fuera como de golpe verlo a primera vista, que tuvieras que darle la espalda a alguien para que viera realmente como el atractivo del diseño. Sí. ¿Hiciste lo mismo en el de mujer? En el de mujer... Sí, en el de todos los diseños en sí, pudieras decir que tienen una línea, tienen una representación para el personaje, pero tienen detalles únicos cada diseño. Sí. Aquí lo vemos en el escote, ¿no? ¿Ah? En el escote está el diseño que tú habías hecho, ¿no? Previo, que nos has enseñado antes. Sí, el estampado. Sí. Uh-huh. Sí, también... Ay, perdón. A ver, ¿esto se puede agrandar? Sí, no. Después se lo enseño más detalladamente, creo que aquí. Donde el corte lo quise hacer como si fuera unos colmillos, por así decirlo, porque siento que este personaje de Sally tenía
clavado un mandato del creador que la hizo. Es decir, tenía, si bien ella quería libertad, siempre tenía este personaje como su padre, que no la dejaba salir, que no la dejaba experimentar, que no la dejaba conocer, a pesar de haberla creado. O sea, la creó para que fuera una simple muñeca de trapos encerrada en un castillo. Y eso obviamente no es lo que ella quiere. Entonces en este aspecto, en este traje, quise agregar pequeños detalles donde se vea ese encierro, pero con todo lo demás de que ella quiere surgir. Me encantan hasta los detalles de las piernas, que habías puesto ahí como si tuviese cicatrices, ¿no? Sí. Ah, aquí, sí. Es la costura de la muñeca de trapo. Uh-huh. En este diseño me inspiré más en el antagonista de la película, creando este diseño no descuidado, porque nada es descuidado en un diseño, pero sí un poco más suelto, con más cortes, con la imaginación o con la percepción de que se pudiera deshacer, porque finalmente a Loogie Boogie lo derrotaron deshaciéndose de toda la capa que lo contenía, todos esos insectos. Entonces, más o menos ahí viene la inspiración en este traje. Y aquí en este momento todavía no había animación, eran solo renders, ¿no? No, aunque veamos sí que están simulando diferentes posiciones. No, aquí sí hubo animación, hasta hay un video, después te lo muestro. Vale. Y como último, entre los personajes no quería dejar de lado a Zero, que era el compañero fiel de Jack, y a pesar de que pudiera decir, es un cerro, es masculino, quería interpretarlo más a femenino, y es por ello que dentro de toda la trama, por eso el escote lleno de telaraña, entre toda la trama siempre tuvo algo que ver, siempre estuvo presente, a pesar de que no fuera un personaje sumamente principal, siempre estuvo presente. Está muy bien. También aquí utilizaste opacidad en la telaraña. Uh-huh. Y bueno, esto es algo que, por ejemplo, Sofía, pues también fue de su cuenta. No se autodidacta, ¿no? Sí, totalmente autodidacta. No se lo explicamos eso. Eso lo sacamos más adelante en un tutorial. Sí, y si me preguntan ahorita, tendría que volver a recordarme cómo hice la opacidad y que la telaraña quedara así brillante. Bueno, Sofía, sabes que ahora, por ejemplo, con todos los tutoriales que está haciendo Alejandro, tienes acceso a todos ellos y a microcursos que justamente explican como esos pequeños detalles que puedes implementar luego en tus trajes y en tus trabajos de fin de curso, o bueno, en tu trabajo profesional, ¿no? Sí, claro, no me los pierdo. Ahora quedaría el de pasaleras virtuales, ¿no? ¿Ah? Ahora quedaría el de pasaleras virtuales. Sí, podría mostrarle, no sé si tú viste o sea, sé que Alejandro lo vio porque Alejandro me lo corrigió, pero no sé si tú pudiste presenciar el video detrás de esta colección. ¿No? No. Sí, te lo muestro.
Everybody's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Please make way for a very special guy. Almond Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king now. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Things everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job But we're not mean. in our town of Halloween. In this town we call home. Everyone hail to the pumpkin song. Está muy bien. ¡Wow! Sí, sí, sí. Muy bueno. Sí. ¿Y el vídeo es parte del TFC o no es obligatorio este tipo de...? No, Sí. sí, era parte del TFC. Ah, vale, vale. Sí, sí, en este segundo curso sí que, bueno, la idea es prácticamente igual que de entrega del TFC de Clo 1, pero además le añadimos ya una animación. De hecho, bueno, en el caso de Sofía, pues hizo una animación bastante larga y con mucho trabajo. Desde luego. Sí, me emocioné. Y ahí todavía ahí todavía no sabía nada de pasarelas. Entonces, No sé si encontrarle soy yo, un pero no fondo- veo la cámara de Sofía. No, que no veo Ah, tu sí. cámara. Creo que es. Ya, a ver. Oh, por alguna razón se apagó. Creo Ah, que bueno. fue por Ya el volvió. video. No sé. Retomamos. Ok. Sí, en este momento no sabía nada de pasarelas y fue un poquito complicado para mí en este momento, en este TFC, encontrarle un fondo en el que se integrara los diseños, la animación de los diseños. Ujú. Pues vamos a ver entonces qué hiciste con el de pasarelas virtuales, porque desde luego que en estos me estás dejando con la boca abierta. Ok, en pasarelas virtuales, aquí abro un paréntesis porque este tema de inspiración fue escogido a raíz de el Avatar. En verano, su verano, mi invierno, en agosto, más o menos por ahí, empecé a crear un avatar a través del programa. A ver, ayúdame, Alejandro. Character Creator. Character Creator. Sí, perdón. Donde empecé a jugar un poco y fue de ahí que creé el personaje o a la actriz, basándome en la actriz, Selena Gómez. Entonces, para tener una nueva inspiración donde pudiera utilizar a Selena Gómez, pasé por muchos Muchas temas de fases, ¿no? inspiración. Me imagino. Sí, pensé en los hechiceros de Waverly Place. Después dije, ¿qué puedo hacer en pasarela que sea factible en los hechiceros de Waverly Place? No me convenció. Luego pensé en la nueva Cenicienta. Luego pensé en Monte Carlo. Es una película que actúa también ella. Hasta poco antes, ese mismo mes, que estrenaron Only Murders in the Building. Entonces dije, esta es mi colección. Esta es la tuya, ¿no? Este es mi tema de inspiración. Y eso fue lo que te llevaste a este de trabajo, ¿no? Sí, este es lo que me llevé a este trabajo. Entonces, el título de este trabajo era Only Fashion in the Building, porque no iba a haber asesinatos, solamente moda. Y pues me inspiré en el edificio, me inspiré obviamente en ella como personaje, uno de los 3 personajes principales, Ujú. cómo se vestía, cómo iba el día a día a continuación de los capítulos. Quería contar la historia, al menos de la primera temporada, porque ya para ese momento ya estaba la primera temporada ya disponible, entonces quería contar más o menos la historia de. Es por ello que
además del edificio, de lo que sería el arco del edificio, quería más o menos para explicarme, la trama viene de lo que se percibe y de lo que realmente es. Entonces, lo que se percibe, quería hacer 2 pasarelas. Porque no, tenía tiempo, no estaba haciendo 2 TFC al unísono, quería hacer 2 pasarelas. Entonces, Ya, solo decirte que Alejandro tiene clase ahora, tenemos que agilizar un poco, ¿vale? Para que él se Ok. pueda salir como en 4 o 5 minutitos máximo. ok, vale. El ser, lo Y que si se muestra y lo que no es. Exacto. Ok. Lo que se muestra es el edificio y lo que no, y lo que realmente es, pues sería el vagón del subterráneo, ya que está por debajo de la ciudad. Ujú. Para ello creé 2 pasarelas, el arco, inspirándome en el arco de Laconia, en el entorno principal de la serie donde se desarrolla, y en el vagón del subterráneo de Nueva York como sentido metafórico a la serie. Nos pidieron que escogiéramos una música y para ello elegí la música de Mr. Jones, de Alex Johnson, porque venía mucho a la inspiración. Habían cometido un crimen y el ritmo pues me pareció perfecto para esta. Nos pidieron que decidiéramos utilizar un render o los 2 en este TFC. Yo utilicé los 2 porque en Clone obviamente se me hacía muchísimo más fácil algunas cosas implementadas en mis diseños, y en V-Ray pues quería experimentar lo que era el movimiento de las cámaras, que si se da tiempo pues se los muestro. Aquí hice introducción a los personajes por si Alejandro no había visto la serie. Que nos falte detalle en la presentación. Totalmente. Claro. Y aquí comenzarían mis diseños. Lo hice 3 diseños con 3 colorways. El primer diseño era la primera escena, el primer crimen. El segundo, o sea, el primer crimen de hay mucha sangre. Por eso la tonalidad roja. Luego quería seguir con quién es Tim Kono, con estas tonalidades más de luz, se visualiza algo más, pero sigue siendo oscura la trama. Aquí, entre estos 2 diseños, hablamos de 2 personajes muy importantes en la serie que creemos justamente lo que va basado el concepto global de la colección es lo que se muestra y lo que en verdad es. Por eso se muestra tanto el diseño con el saco grande sin él y sin él. Aquí en estos 2 últimos diseños va un poco de se descubre realmente, o bueno, en teoría, entre comillas, realmente quién podría haber sido el asesino y que todo el mundo está feliz, pero luego hace un giro de 180 grados y realmente es todo lo contrario a lo que nos imaginábamos. Y vuelve para una segunda temporada. Mr. Jones in the middle of the door. He's stepping in to step out. He's in town, he doesn't make a sound. What's this? What is this about? Ooh, I figured him out, but I'm a little unsure. I can't sleep here tonight. I won't ask, do I really want to know what Jones was doing last night? Fine dine, better wine than the rest. He's got looks to kill. In touch, but never too much. Oh no, alone with the bill. Like
Bueno, enhorabuena por esos súper trabajos, Sofía. Ha sido, la verdad que para mí me viene muy bien también ver este tipo de cosas, que por supuesto os invito a que me las mandéis para que las podamos compartir en redes sociales. Y mi gran pregunta, y última quizás, es, ¿estás aplicando todos estos conocimientos ahora mismo en tu vida laboral? Sí, justamente estoy trabajando con una institución. Ellos enseñan a confeccionar desde cero, entonces realizo patronajes a partir de CLO. O sea, literal, me mandan una foto de Pinterest y yo tengo que visualizar ese patronaje para que ellos lo confeccionen. Uno de los ejemplos, rápido, antes de despedirnos, vale, sería este diseño, que prácticamente me mandaron esta foto de Instagram y me dijeron, queremos este diseño, queremos confeccionar este diseño. Y yo, ok. Entonces Y tú así- interpretas esa prenda, ¿no? Ese look. Sí, interpreto ese look y pues lo llevo a que sea confeccionable realmente. O sea, hago el patronaje, se los envío y hasta ahora he hecho más de 50 diseños desde que empecé con ellos. Wow. Le has sacado partido, Sofía, sí, señor. Desde Sí, luego. bastante. Aquí Más. incluso... ¿Y esto también eh, estás trabajando ahora? ¿ah? ¿Esto también es de lo que estás trabajando ahora, lo que nos muestras en pantalla? Sí, esto fue para un curso de traje de baño donde les hice el patronaje. Aquí siempre guardo como un antes y después por si dentro de la construcción, porque todo es construido, todo es prueba y error, no llega a tener el efecto deseado, pues siempre tengo donde comenzar La base. en un inicio, una base. Y pues aquí tengo el mismo patrón que lo vimos aquí en CLO, es este confeccionado que me mandaron fotos del curso. Genial, Muy guay. genial, sí, sí. Pues nada, Sofía, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia en la escuela, tus trabajos y en nombre de todo el equipo nos alegramos mucho de que estés aplicándolo en tu vida laboral. Y nada, sabes que te esperamos en la escuela cuando visites España. Por supuesto que sí. En 2 años y medio más o menos. Cuando sea, estaremos abiertos para recibirte y bueno, sabes que siempre puedes contar con nosotros a través de Discord, a través de la plataforma, seguir formándote para, pues eso, para seguir creciendo, ¿no? Sí, pronto verán algo nuevo de mí en avatares virtuales. Pues esperamos ese trabajo también para compartirlo. Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Lucía, y gracias, Sofía, por compartirnos tu trabajo y que sigas trabajando tanto y con tantas ganas. Un saludo. Un saludo, bye. Hasta pronto. Chao.